Lección 1. ¿Algún consejo para mantenerse motivado para hacer ejercicio? ¿Tiene algún consejo para mantenerse motivado para hacer ejercicio? Absolutamente. Un consejo es encontrar actividades que disfrutes. Eso tiene sentido. Es más fácil mantenerse motivado cuando es divertido. Otro consejo es establecer metas realistas y hacer un seguimiento de tu progreso. Entonces, ¿celebrando pequeños logros a lo largo del camino? Exactamente. Te mantiene motivado y genera impulso. ¿Qué hay de mantenerse constante con el ejercicio? Crear una rutina y programar los entrenamientos puede ayudar. Ya veo, haz que el ejercicio sea una parte regular de tu día. Y encontrar un compañero de ejercicio puede generar responsabilidad. ¿Te gusta tener un compañero de entrenamiento que se mantenga en el buen camino? Sí, añade un aspecto social y lo hace más agradable. ¿Algún otro consejo que puedas compartir? Mezclar tus entrenamientos y probar nuevas actividades hace que sea interesante. La variedad mantiene las cosas frescas y evita el aburrimiento, ¿verdad? Absolutamente. Y no olvides escuchar a tu cuerpo y descansar cuando sea necesario. El descanso y la recuperación son importantes para mantener la motivación a largo plazo. Así es, John. Cuidar de sí mismo es clave. Gracias por los consejos, Anna. Ya me siento motivada. De nada, John. Mantengámonos motivados y sigamos avanzando. Por un estilo de vida activo y saludable. Lección 2. Asegurémonos de tener suficientes frutas y verduras. Asegurémonos de tener suficientes frutas y verduras. Absolutamente. Son esenciales para una dieta saludable. Añadiré manzanas, naranjas y plátanos a la lista de compras. No olvides comprar algunas verduras de hoja verde como espinacas y col rizada. Buena idea. También deberíamos comprar algunas verduras coloridas como pimientos y zanahorias. Y no te olvides de las bayas. Están repletos de antioxidantes. Arándanos y fresas, ahora mismo. Busquemos incluir un arco iris de frutas y verduras en nuestros platos. La variedad es clave para obtener una variedad de nutrientes. Y hace que nuestras comidas sean más sabrosas y atractivas. Me aseguraré de abastecerme de productos frescos. También podemos considerar opciones congeladas por conveniencia. Eso es cierto. Las frutas y verduras congeladas siguen siendo nutritivas. Comprometámonos con un plan de alimentación saludable con abundantes beneficios de origen vegetal. Por supuesto, Anna. Por una dieta nutritiva y vibrante. Salud, John. Alimentemos nuestros cuerpos con la bondad de la naturaleza. Lección 3. ¿Quieres ir de compras? ¿Quieres ir a comprar más ropa? Claro, podemos echar un vistazo a diferentes tiendas y encontrar ropa más cómoda. Parece un plan. Vamos a una aventura de compras. Estoy emocionada. Quizá también descubramos grandes ofertas. Y quién sabe, puede que encontremos algunas piezas únicas. Esa es la parte divertida de ir de compras, los tesoros inesperados. Asegurémonos de priorizar la comodidad y el estilo. Absolutamente, sin comprometer ninguno de los dos. Y quizá podamos darnos un capricho con una buena comida después. Parece una forma perfecta de terminar nuestra juerga de compras. Vamos, Anna. Es hora de encontrar atuendos cómodos y elegantes.
Estoy justo detrás de ti, Ion. Vamos a lucir esa ropa cómoda. Vamos, a una aventura de compras. Lección 4. Es fascinante ver diferentes formas de pensar. Anna, es fascinante ver diferentes formas de pensar. Aprendemos y crecemos a través de diversos puntos de vista. Desafía nuestras propias creencias y amplía nuestros horizontes. Absolutamente. Amplía nuestra comprensión del mundo. Es como armar un rompecabezas con piezas únicas. Cada perspectiva añade una nueva pieza al rompecabezas. Y cuantas más piezas tengamos, más clara será la imagen. Fomenta la empatía y la comprensión. Nos damos cuenta de que hay más de una forma de ver las cosas. Y nos ayuda a apreciar la belleza de la diversidad. Es un recordatorio constante de lo mucho que podemos aprender unos de otros. Por eso es tan importante adoptar diferentes perspectivas. Siempre debemos esforzarnos por estar abiertos a nuevas ideas. Por supuesto, Ion. Sigamos abrazando la riqueza de las diversas perspectivas. Estamos aquí para aprender, crecer y adoptar nuevos puntos de vista. Lección 5. ¿Algún consejo para establecer redes de forma eficaz? Mantén la calma y encuentra puntos en común. ¿Algún consejo para establecer contactos de manera efectiva? Absolutamente. Un consejo es interesarse genuinamente por los demás. Entonces, ¿escuchar activamente y hacer preguntas? Sí, demuestra que valora su perspectiva. Eso tiene sentido. Construir conexiones genuinas. Otro consejo es tener confianza y ser accesible. Entonces, ¿mantener una actitud positiva y amistosa? Exactamente. Ayuda a crear un ambiente acogedor. ¿Qué tal causar una impresión memorable? Sea auténtico y muestre sus cualidades únicas. Entonces, ¿destacando mis puntos fuertes y mis pasiones? Sí, ayuda a las personas a recordarte a ti y a tus intereses. ¿Algún otro consejo que puedas compartir? Haga un seguimiento después de los eventos de networking para mantenerse conectado. Entonces, enviar un correo electrónico o mensaje amistoso. Absolutamente. Demuestra que valoras la conexión que hiciste. Tendré en cuenta estos consejos para mi próxima oportunidad de establecer contactos. Lo tienes, Ion. Haz conexiones genuinas y brilla. Gracias, Anna. Por la creación de redes efectivas y las conexiones significativas. Salud, Ion. Que sus esfuerzos de creación de redes sean fructíferos. Lección 6. Podríamos considerar la compra al por mayor de materiales compartidos. Buena idea. Podríamos considerar la compra al por mayor de materiales compartidos. Es una forma inteligente de ahorrar dinero y recursos. Además, garantiza que tengamos suficientes suministros para todos. Podemos unir nuestros recursos y dividir los costos. Es eficiente y conveniente para todos los involucrados. Deberíamos hacer una lista de los artículos que necesitamos. Y luego investiga las mejores ofertas para compras al por mayor. La comparación de precios puede ayudarnos a obtener el mejor precio. Consideremos también el espacio de almacenamiento necesario. Es cierto que debemos asegurarnos de tener suficiente espacio. Quizá podamos designar un área de almacenamiento compartido. Es una buena idea. Mantiene todo organizado. Y facilita el acceso de todos a los materiales. Vamos a discutirlo con el resto del grupo.
Y comprueba si están de acuerdo con la idea de comprar al por mayor. Me alegro de que pensemos en el futuro, Anna. Juntos, podemos hacer que nuestros recursos lleguen más lejos. Por supuesto, Anna. Por una gestión inteligente y eficiente de los recursos. Salud, Ion. Aprovechemos al máximo nuestros materiales compartidos. Lección 7. América del Sur ofrece una gama de opciones. En cuanto a las opciones de alojamiento, Sudamérica ofrece una variedad de opciones. Eso es cierto, desde hoteles de lujo hasta hostales económicos. También podríamos considerar alquileres vacacionales o casas de huéspedes. Y no te olvides de los alojamientos ecológicos y los sitios para acampar. Es fantástico que haya opciones para todos los presupuestos y preferencias. Por supuesto, puede encontrar algo que se adapte a sus necesidades. He oído que alojarse en casas de familia locales puede proporcionar una experiencia cultural única. Sí, es una oportunidad para sumergirse en la comunidad local. Y las vistas desde los refugios de montaña o los centros turísticos frente a la playa pueden ser impresionantes. Los diversos paisajes de Sudamérica ofrecen impresionantes entornos de alojamiento. Es emocionante tener tantas opciones para explorar. Podemos personalizar nuestro alojamiento para que se ajuste a nuestros objetivos de viaje. Ya sea que se trate de aventura, relajación o inmersión cultural. Investiguemos un poco para encontrar las mejores opciones para nuestro viaje. Estoy de acuerdo, Anna. Busquemos el lugar perfecto para hospedarnos y crear recuerdos inolvidables. Anímate a descubrir las increíbles opciones de alojamiento de Sudamérica. Lección 8. Empecé a hacer ejercicio con regularidad. Empecé a hacer ejercicio con regularidad. Eso es fantástico. ¿Qué tipo de ejercicios haces? He estado corriendo y haciendo algo de levantamiento de pesas. Esa es una gran combinación para el estado físico general. Definitivamente ha aumentado mis niveles de energía. Es maravilloso oír eso. ¿Algún otro cambio? También he estado comiendo más frutas y verduras. Es una opción inteligente para una dieta saludable. También he notado una diferencia en mi digestión. Comer alimentos nutritivos puede hacer maravillas para su cuerpo. Absolutamente. Se trata de cuidarnos. ¿Algún otro hábito de salud que hayas incorporado? He estado priorizando dormir y descansar lo suficiente. Esto es importante para su bienestar general. Es sorprendente cómo los pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia. Definitivamente. Sigue con el gran trabajo, John. Gracias, Anna. Por un estilo de vida más sano y feliz. Saludos a tu salud y bienestar, John. Lección 9. ¿Qué pasa si cometo errores? Aprende sobre la marcha. ¿Qué pasa si cometo errores? Los errores son parte del proceso de aprendizaje, John. Pero, ¿y si estropeo las cosas? No te preocupes, los errores nos ayudan a crecer y mejorar. Tengo miedo de parecer tonta. Recuerda que todo el mundo comete errores, incluso los expertos. ¿Cómo puedo superar el miedo a cometer errores? Adopta una mentalidad de crecimiento y sé amable contigo mismo. Entonces, ¿está bien aprender de los fracasos? Absolutamente. Los fracasos conducen a lecciones valiosas. Supongo que es mejor intentarlo y fallar que no intentarlo en absoluto. Ese es el espíritu, John.
Toma riesgos calculados. Lo recordaré. Aprender implica correr riesgos. Y no olvides que todos estamos aquí para apoyarnos unos a otros. Gracias, Anna. Ahora tengo más confianza. Lo tienes, John. Los errores son peldaños hacia el éxito. Agradezco tu apoyo, Anna. Abracemos el viaje. Viva el aprendizaje, el crecimiento y la aceptación de nuestros errores. Lección 10. Hay varios restaurantes y cafés. Sí, hay varios restaurantes y cafeterías en la terminal. Eso es genial. Entonces no pasaremos hambre. He oído que tienen una variedad de cocinas para elegir. Eso es emocionante. Me encanta explorar diferentes sabores. Podemos probar especialidades locales o optar por algo familiar. Siempre es divertido probar algo nuevo cuando viajas. Y si tenemos prisa, podemos comer algo rápido. La comodidad es importante, especialmente a la hora de coger un vuelo. Espero que también tengan opciones vegetarianas. Estoy seguro de que lo harán. Las opciones vegetarianas son cada vez más comunes. Es un alivio. Es bueno tener en cuenta las preferencias dietéticas. Absolutamente. Hace que salir a cenar sea mucho más fácil. Ya me imagino disfrutando de una comida con vistas a la pasarela. Parece una experiencia memorable. Asegurémonos de explorar la escena gastronómica de la terminal. Definitivamente, John. Satisfacamos nuestras papilas gustativas antes del despegue. Brindemos por deliciosas aventuras gastronómicas y culinarias en el aeropuerto. Salud, John. Buen provecho y buen viaje. Lección 11. Es un hermoso día. Hola, es un día precioso, ¿verdad? Sí, lo es. Un clima perfecto para disfrutar al aire libre. ¿Vas a hacer la compra? Sí, tengo que recoger algunas cosas. No olvides comprar algunas frutas y verduras frescas. Definitivamente, están en mi lista. ¿Tienes pensado hacer alguna receta especial? Estoy pensando en hacer una ensalada deliciosa. Eso suena refrescante. ¿Algún ingrediente secreto? Bueno, una pizca de queso fete siempre le da un toque agradable. ¿Puedo ir a cenar? Claro, siempre eres bienvenido, John. Genial. Traeré un postre para completar la comida. Es muy amable de tu parte. Lo espero con ansias. Yo también. Nos vemos en el supermercado. Nos vemos allí, John. Felices compras. Gracias, Anna. Que tengas un buen día. Tú también, John. Disfruta del sol. Lección 12. Te da un sentido de urgencia. Eso es inteligente. Te da una sensación de urgencia, ¿verdad? Absolutamente. Establecer plazos me ayuda a mantenerme concentrado. Es sorprendente cómo un poco de presión puede aumentar la productividad. Los plazos crean un sentido de propósito y motivación. Nos ayudan a priorizar las tareas y administrar nuestro tiempo de manera efectiva. Además, cumplir con una fecha límite aporta una sensación de logro. Es satisfactorio ver el progreso y completar los proyectos a tiempo.
Sin plazos, las tareas pueden prolongarse y resultar abrumadoras. Estoy de acuerdo. Tener un cronograma hace que las cosas avancen. También ayuda a planificar y coordinar con los demás. Los plazos pueden ser desafiantes, pero nos empujan a dar lo mejor de nosotros. Proporcionan estructura y nos hacen responsables. Así que, aceptemos los plazos y hagamos que las cosas sucedan. Por supuesto, John. Fijemos plazos y logremos nuestras metas. Enhorabuena por ser productivos y cumplir con nuestros plazos. Salud, John. Por hacer que las cosas sucedan a tiempo. Lección 13. Es un área en la que podemos mejorar. Es un área en la que podemos mejorar. De acuerdo. Debemos crear contenido valioso y atractivo. ¿Cómo podemos hacer que nuestro contenido sea más valioso? Podemos proporcionarle información útil y consejos prácticos. Es una buena idea. La gente aprecia los consejos prácticos. También debemos tener en cuenta los intereses y necesidades de nuestra audiencia. Definitivamente. Adaptar el contenido a sus preferencias es clave. Y podemos hacerlo atractivo mediante el uso de imágenes y narraciones. Añadir imágenes lo hará más atractivo y memorable. También podemos fomentar la interacción y la conversación. Eso es cierto. Interactuar con nuestra audiencia crea una conexión. Centrémonos en la calidad por encima de la cantidad a la hora de crear contenido. Estoy de acuerdo. Es mejor tener menos piezas pero impactantes. Y siempre podemos aprender de los comentarios y adaptarnos. La mejora continua es esencial en la creación de contenido. Juntos, podemos crear contenido que resuene en los demás. Por supuesto, Anna. Esforcémonos por conseguir contenido valioso y atractivo. Viva la creación de contenido que marque la diferencia. Salud, Anna. Brindemos por el contenido que informa e inspira. Lección 14. Te enviaré una lista de posibles hoteles más tarde hoy. Absolutamente. Te enviaré una lista de posibles hoteles hoy más tarde. Suena genial, John. Gracias. No hay problema, me aseguraré de incluir diferentes opciones. Sería útil tener un rango de precios. Lo tendré en cuenta y encontraré opciones asequibles. Además, si están cerca del centro de la ciudad, sería conveniente. Lo entiendo. La ubicación es un factor importante. ¿Algún servicio en particular que debamos buscar? Prioricemos el wifi gratis y el desayuno. Buena idea. Son imprescindibles para una estancia confortable. Investigaré un poco y encontraré hoteles con esas comodidades. Agradezco tu esfuerzo, John. Gracias de nuevo. Es un placer. Quiero asegurarme de que tengas un buen viaje. Estoy deseando ver las opciones que encuentres. Te enviaré la lista más tarde hoy. Estén atentos. Suena bien, John. Me emociona echarle un vistazo. Muy bien, Anna. Me pondré en contacto pronto. Gracias de nuevo, John. Que tengas un buen día. Tú también, Anna. Cuídate y hablamos pronto. Lección 15. Me aseguraré de revisar las opiniones antes de tomar una decisión. Es una idea que tiene sentido. Me aseguraré de revisar las reseñas antes de tomar una decisión. Bien pensado, John.
Las reseñas nos pueden dar información valiosa. Es importante escuchar a las personas que se han quedado allí. Podemos aprender sobre la calidad del servicio y la limpieza. Exactamente. Queremos garantizar una experiencia agradable. También es útil ver si hay alguna queja común. De esa manera, podemos estar al tanto de cualquier problema potencial. Confío en las experiencias de los compañeros de viaje. Las reseñas en línea pueden ser una gran fuente de información. Tomemos nota de los comentarios positivos y negativos. De acuerdo. Consideraremos todos los aspectos antes de tomar una decisión. Es reconfortante tener una opción bien informada. Reuniré toda la información necesaria para nosotros. Gracias, John. Agradecemos su minuciosidad. Es un placer, Anna. Quiero que tengamos una estancia estupenda. Formamos un buen equipo, siempre nos cuidamos el uno al otro. Por supuesto, Anna. Juntos, encontraremos el lugar perfecto. Viva la investigación exhaustiva y las decisiones informadas. Salud, Anna. Que se avecine un fantástico viaje. No puedo esperar. Hagámoslo memorable, John. Lección 16. Ya es hora de que nos centremos en preservar nuestro planeta. Ya es hora de que nos centremos en preservar nuestro planeta. No podría estar más de acuerdo. ¿Qué debemos hacer? Podemos empezar por reducir nuestra huella de carbono. Eso significa usar menos energía y conservar los recursos. Exactamente. También podemos promover el reciclaje y la reutilización. Y apoyemos las prácticas sostenibles y la energía renovable. La plantación de árboles y la protección de los hábitats naturales también son vitales. Debemos difundir la conciencia y educar también a los demás. Absolutamente. Las pequeñas acciones pueden marcar una gran diferencia. Es importante pensar a largo plazo y priorizar la sostenibilidad. Juntos, podemos crear un mundo más verde y saludable. Me alegro de que estemos de acuerdo, John. Yo también, Anna. Seamos guardianes de nuestro planeta. Vivamos un futuro sostenible para las generaciones venideras. Salud, Anna. Por preservar y proteger nuestro planeta. Hagamos un impacto positivo, John. Podemos hacerlo. Lección 17. ¿Qué debemos hacer ahora? Lo sé, es muy frustrante. ¿Qué debemos hacer ahora? Demos un paso atrás y evaluemos la situación. Debemos identificar la causa raíz del problema. Una vez que lo sepamos, podemos intercambiar ideas sobre soluciones. Es importante mantener la calma y pensar racionalmente. También podemos solicitar asesoramiento o asistencia si es necesario. La colaboración podría ayudarnos a encontrar una solución. Dividamos el problema en partes más pequeñas. De esa forma, será más fácil abordar cada aspecto. Y no olvidemos mantener una actitud positiva y persistente. Podemos aprender de esta experiencia y fortalecernos. Juntos, encontraremos la manera de superar este obstáculo. Creo en nuestra capacidad para encontrar una solución. Yo también, John. Lo descubriremos, paso a paso. Viva el desafío y la búsqueda de soluciones. Salud, John. Brindemos por nuestra determinación y resiliencia. Abordemos este problema de frente, Anna. Podemos hacerlo.
Lección 18. ¿Tiene bebidas orgánicas? Voy a por frutos secos y frutos secos. ¿Tienen bebidas orgánicas? Lamentablemente, no tengo bebidas orgánicas en este momento. No te preocupes. Podemos encontrar algunos en el supermercado. Parece un plan. Asegurémonos de revisar las etiquetas. Absolutamente. Queremos elegir las opciones más saludables. Las bebidas orgánicas son una mejor opción para nuestro bienestar. Además, también son mejores para el medio ambiente. Lo añadiré a la lista de compras. Gracias por recordármelo. De nada. Siempre es bueno tener en cuenta nuestras elecciones. Definitivamente. Los pequeños cambios pueden llevar a un estilo de vida más saludable. Y es bueno tener a mano algunos bocadillos nutritivos. Estoy de acuerdo. Las nueces y los frutos secos son un refrigerio satisfactorio. Muy bien, vayamos a la tienda a buscar lo que necesitamos. Parece un plan, John. Vamos. Espero con ansias una merienda saludable contigo, Anna. Yo también, John. Tomemos decisiones inteligentes y deliciosas. Viva la buena salud y a los refrigerios agradables. Salud, John. Por las bebidas orgánicas y los bocados nutritivos. Hagamos que sea un día sabroso y nutritivo, Anna. Lección 19. ¿Vas a clases de arte, Anna? ¿Vas a clases de arte, Anna? No, soy autodidacta. Solo pinto por diversión. Eso es impresionante. Tienes un talento natural. Gracias, John. Es un pasatiempo que disfruto. ¿Has pensado en tomar clases formales? Lo he pensado, pero prefiero la libertad de explorar por mi cuenta. Eso tiene sentido. Es fantástico tener libertad creativa. Además, encuentro alegría en el proceso de autoexpresión. El arte es una forma maravillosa de expresarse. Absolutamente. También es una forma de relajación para mí. Eso es fantástico. Sigue alimentando tu pasión. Lo haré, John. Me trae felicidad y satisfacción. Admiro tu dedicación a tu oficio. Gracias, John. Significa mucho para mí. Viva la creatividad y a disfrutar de lo que nos gusta. Salud, John. Que pinte para divertirse y expresarse. Deja volar tu imaginación, Anna. Feliz pintura. Lección 20. ¿Cómo debemos analizarlo? Es una gran idea. Una vez que tenemos los datos, ¿cómo debemos analizarlos? Podemos empezar por organizar los datos en categorías. La categorización facilitará la identificación de patrones. Luego podemos usar tablas o gráficos para visualizar los datos. Las representaciones visuales pueden ayudarnos a detectar tendencias rápidamente. También debemos calcular las métricas y estadísticas clave. De esa manera, podemos obtener información más profunda a partir de los números. Podemos comparar los datos a lo largo del tiempo o entre diferentes grupos. Hacer comparaciones proporcionará una perspectiva más amplia. Y no olvidemos buscar valores atípicos o anomalías. También nos pueden dar información valiosa. Deberíamos documentar nuestro proceso de análisis para consultarlo en el futuro. Buen punto. Es importante tener una metodología clara.
Y colaboremos y discutamos nuestros hallazgos juntos. El trabajo en equipo y las diversas perspectivas pueden mejorar el análisis. Me entusiasma profundizar en los datos y descubrir información valiosa. Yo también, Anna. Aprovechemos al máximo la información. Vivan los análisis exhaustivos y los descubrimientos significativos. Salud, Anna. Vamos a extraer conocimiento de los datos. Analicemos con precisión y curiosidad, Ion. Lección 21. ¿En qué sugieres que nos centremos? Cuando se trata de publicidad digital, ¿en qué sugieres que nos centremos, Anna? Empecemos por identificar a nuestro público objetivo. Conocer a nuestra audiencia nos ayudará a personalizar nuestro mensaje. También debemos considerar las plataformas que frecuentan. De esa manera, podemos llegar a ellos de manera efectiva. Crear contenido atractivo y visualmente atractivo es crucial. El contenido llamativo puede captar la atención en el espacio digital. También debemos optimizar nuestros anuncios para dispositivos móviles. El uso de dispositivos móviles va en aumento, por lo que es importante adaptarlo a los dispositivos móviles. El seguimiento y el análisis de los datos para medir el éxito de nuestra campaña son fundamentales. La información basada en datos nos guiará a la hora de tomar decisiones informadas. Mantengámonos actualizados sobre las últimas tendencias de marketing digital. Mantenernos al día con las tendencias nos ayudará a mantenernos por delante de la competencia. Y no olvides el poder de la publicidad en las redes sociales. Las plataformas de redes sociales ofrecen amplias oportunidades para llegar a nuestra audiencia. Juntos, crearemos una sólida estrategia de publicidad digital. Estoy seguro de que nuestro enfoque arrojará resultados positivos. Viva una publicidad digital eficaz y que alcancemos nuestros objetivos. Salud, Anna. Brindemos por un exitoso viaje de marketing digital. Hagamos un impacto en el mundo digital, Ion. Lección 22. El vuelo se ha retrasado 1 hora. Oh no, el vuelo se ha retrasado 1 hora. Eso es lamentable. Sí, tenemos que esperar. Bueno, al menos ahora tenemos algo de tiempo extra. Es cierto, podemos tomarnos un café y relajarnos. O tal vez explore las tiendas del aeropuerto. Esa podría ser una buena forma de pasar el tiempo. Aprovechemos al máximo este retraso inesperado. Por supuesto, mantener una actitud positiva es clave. Y quién sabe, tal vez el retraso dé lugar a conversaciones interesantes con otros pasajeros. Es cierto, es una oportunidad de conocer gente nueva. Vamos a sacar lo mejor de esta situación, Anna. Definitivamente, Ion. Nuestro viaje continuará, solo un poco más tarde de lo previsto. La paciencia es una virtud y la tenemos de sobra. Ese es el espíritu, Ion. Aceptemos la espera y disfrutemos del viaje. Estamos aquí para aprovechar al máximo los retrasos inesperados. Lección 23. A mí también me encanta el mercado local. Oh, a mí también me encanta el mercado local. Tienen frutas y verduras de muy buena calidad. Estoy de acuerdo, Ion. La frescura es inmejorable. Siempre es un placer apoyar a los agricultores locales. Y la variedad de productos es asombrosa. Disfruto explorando diferentes tipos de frutas y verduras. Es una forma estupenda de descubrir nuevos sabores. Además, los precios suelen ser razonables. Eso es cierto. Es una situación en la que todos ganan. Comprar en el mercado local también es más personal.
Absolutamente. Puede interactuar con los vendedores. Y a menudo ofrecen consejos útiles para cocinar. También es una experiencia comunitaria maravillosa. Siempre salgo del mercado satisfecho. Yo también, John. Es lo más destacado de mi semana. Saludos al mercado local y a los productos frescos y deliciosos. Salud, John. Por apoyar a los agricultores locales y a una alimentación saludable. Saboreemos los sabores y disfrutemos de la bondad, Anna. Lección 24. ¿A qué hora se embarca? ¿A la vuelta de la esquina? Eso es práctico. ¿A qué hora se embarca? El embarque es a las 2 del mediodía y 30. Tenemos tiempo de sobra. Perfecto. Podemos tomar un refrigerio rápido antes de embarcar. Tengo ganas de patatas fritas. ¿Qué hay de ti? Las patatas fritas suenan bien. Busquemos un sitio cercano. Hay una hamburguesería al final de la calle. Genial. Vamos allí y saciemos nuestros antojos. Espero que tengan patatas fritas doradas y crujientes. Estoy seguro de que sí. Son conocidos por sus patatas fritas. Ya puedo saborear la delicia. Me da hambre solo de pensarlo. Hagamos que sea un delicioso manjar antes del vuelo. De acuerdo. Patatas fritas y buena compañía, la combinación perfecta. Saludos a satisfacer nuestros antojos y disfrutar del momento. Salud, Anna. Por las sabrosas patatas fritas y las grandes aventuras. Vamos a disfrutar y saborear cada bocado, John. Lección 25. ¿Has viajado alguna vez solo? Oye, ¿alguna vez has viajado solo? De hecho, lo he hecho. Fue una experiencia emocionante. Eso suena increíble. ¿A dónde fuiste? Fui de mochilero por el sudeste asiático. Vaya, debe haber sido toda una aventura. Lo era. Conocí a mucha gente interesante en el camino. ¿Te sentiste seguro al viajar solo? Sí, tomé precauciones y confié en mis instintos. Eso es importante. ¿Cómo manejaste los desafíos? Me enseñó a ser ingeniosa y adaptable. Admiro tu valentía para explorar el mundo por tu cuenta. Gracias, John. Fue un viaje de autodescubrimiento. Solo puedo imaginarme los recuerdos que has creado. Es una experiencia que atesoraré para siempre. Saludos a viajar en solitario y a abrazar nuevos horizontes. Salud, John. Estamos listos para salir de nuestra zona de confort. Sigamos buscando aventuras y ampliando nuestras perspectivas. Por supuesto, John. La aventura nos espera ahí fuera.